Ok, bueno, muy buenos días. Mi nombre es Sergio Enrique Guillén Rivera. Gracias por acompañar en la presentación de mi trabajo final de graduación titulado Evaluación de la oferta hídrica dentro del esquema de producción de arroz oriza sativa para la época de invierno en la empresa agrícola El Pelón de la Bajura. Esta presentación tiene como agenda la exposición de los antecedentes e importancia de este proyecto, el planteamiento del objetivo general, así como sus objetivos específicos, una breve descripción y general de la metodología llevada a cabo, obtención de los resultados y sus respectivos análisis, para finalmente concluir y recomendar, seguido de un espacio de preguntas. Como parte de los antecedentes e importancia, este proyecto tomó lugar en la empresa agrícola El Pelón de la Bajura, una empresa pionera en el cultivo de arroz, y quienes han transformado los procedimientos rudimentarios en la producción agrícola, apostando por innovación, tecnología, uso de recursos eficientemente y una cultura ambiental de sus colaboradores. Como parte de los proyectos en la división agrícola de la empresa, específicamente con el Departamento de Riego y Drenaje, surge una necesidad de trabajo con el fin de validar prácticas de manejo y gestión del recurso hídrico durante la época del invierno, atendiendo principalmente a los eventos, tanto climáticos y no climáticos, que generan un impacto en la producción del cultivo de arroz. Esto oportunamente descrito desde el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATI, en el que se muestran algunos eventos y factores a partir de una valoración en los que se puede ver claramente cómo influyen gran parte las lluvias, inundaciones, tormentas y algunas variables asociadas como los altos grados de humedad. De igual forma, atendiendo a los lineamientos y requerimientos como usuarios del Distrito de Riego Arenal Tepisque, dependencia del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego de Avenamiento, en los que es necesario gestionar eficientemente el agua, más cuando éste ha tenido una transición de cobro por unidad de área hacia uno de cobro volumétrico. Actualmente, la resolución más vigente por parte de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos tasa su tarifa en 2 colones con 52 céntimos el cobro para el arroz. Por esto, como objetivo general, se tiene que evaluar la oferta hídrica en el esquema de producción de arroz en un área experimental de 152,75 hectáreas en base al análisis de precipitaciones y cuantificación del consumo volumétrico de agua por servicio de riego para la validación de las prácticas de manejo y gestión eficiente del recurso hídrico durante la época de invierno. Como objetivos específicos, se tiene que caracterizar el esquema de producción partiendo de algunos parámetros productivos, esto para la identificación del entorno y variabilidad de los recursos disponibles. También determinar la oferta de agua pluviométrica a través de un análisis de precipitaciones para la valoración de la significancia del volumen de agua de lluvia incorporado en el desarrollo del cultivo. Luego, cuantificar la oferta real de agua por servicio de riego aplicando los principios de hidrometría de la explotación para un control y registro técnico del aprovechamiento del recurso hídrico. Finalmente, identificar de forma prospectiva los efectos que tiene la gestión del recurso hídrico actual sobre temas de sostenibilidad socioambiental y rentabilidad económica en el sistema productivo para la época de invierno. Como metodología, se tiene el siguiente diagrama, iniciando con dos primeras etapas, principalmente definidas por inducción hacia la estructura de la empresa de trabajo y inspecciones y recorridos de campo, principalmente y de suma importancia para coordinar con otros departamentos de trabajo y obtención en el establecimiento del sitio de estudio. Luego, tres etapas, entre estas las más importantes y que definen el concepto de oferta hídrica, por cuanto se entiende oferta pluviométrica, el análisis derivado de la medición y monitoreo del aporte de agua y lluvia. Y luego la oferta por servicio de riego al cuantificar el consumo de agua a través de un programa de aforos realizado durante el ciclo fenológico del cultivo. Luego, recopilado toda la información y los datos tanto teóricos como de medios directamente, se evaluaron con indicadores de eficiencia, sostenibilidad y productividad. Entre estos, eficiencia global de riego, huella hídrica y productividad agronómica del agua. También se dio paso a lo que es la validación de las prácticas de manejo desde el propio departamento a través del supervisor encargado de niveles y caudales y la construcción de algunos escenarios de déficit hídrico como parte de la gestión hídrica. Finalmente se identificó aquellos aspectos que generan hacia el futuro a partir de las prácticas evidenciadas en campo un aspecto desde lo social, ambiental y económico evaluado de forma futura.
Como parte de la instrumentación y estaciones de medición, el mapa ubica estas estaciones principales de riego y drenaje, así como conducción, unas pruebas de percolación, instrumentación, como el pluviómetro de influencia al área experimental, así como el monitor de cultivo que acompañó de forma paralela al estudio y el cual se obtuvieron algunos registros climáticos, así como de cultivo. Se muestra en este caso la configuración del pluviómetro por parte finca, el monitor de cultivo instalado, alguna obra y infraestructura principal de riego y drenaje, los canales de medición con características abiertos, algunas condiciones de revestimiento y el instrumento utilizado para la práctica de aforo en los canales, un correntómetro, bajo el método de sección área, de área velocidad. Como resultados, se tiene un área experimental ubicada en los límites de los distritos Bahaces, Filadelfia y Liberia en la provincia de Guanacaste. El área experimental se compuso de 2 lotes denominados lote Piches y lote Inés. En esta figura se muestra en la parte superior el lote Piches y a partir de su calle principal en el medio, en la parte inferior el lote Inés, una sección del mismo. En cuanto a algunos parámetros productivos destacados y que sirven para explicar futuros resultados, se tiene la adecuación de los lotes. El lote Piches se encuentra en una adecuación bajo nivelación compuesta en 2 sentidos, tanto transversal y longitudinal, en contraste al lote Inés, quien presenta una pendiente más marcada en el sentido longitudinal, de ahí que se muestren los gradientes de flujo en el mismo. El sistema de ecuación en el lote Pitches tiene un bordeo con taipas, el cual logra mantener una lámina dentro de las canchas o banderas de riego para mantener esa lámina superficial. Entre las materias que se tienen es la variedad de la semilla de arroz, definidos por la Oficina Nacional de Semillos y el mismo ente Conarroz, la Corporación Nacional Arrocera, 2 variedades de suma importancia y de las más cultivadas en el país como Senumisa 20 y las arroz. Adentrando también a aspectos del clima, se tiene una revisión en el histórico de la red de pluviómetros de la empresa y se observa cómo en cuanto a distribución y frecuencia se tiene una distribución dispersa en cuanto a las precipitaciones. Aquí desde la época de invierno se ve cómo el frente avanza y se entiende el agua como un recurso que limita la extensión agrícola productiva en la época de invierno, así como el control desde de las operaciones tanto de siembra como de cosecha. Ahora, en términos de disponibilidad, comprendiendo el régimen pluviométrico, se tuvo la construcción de las curvas masa a partir de lo que fue el pluviómetro de influencia y registrado según el reporte del supervisor en campo, así como el del monitor del cultivo, el Mark II. Se muestra una tendencia y una buena correlación lineal de hasta 0,92 puntos en un R cuadrado y promediando los mismos se alcanzan durante el ciclo hasta 1400 milímetros llovidos. Esto de forma preliminar y a partir de del fundamento teórico, entre ciclos de cultivo de arroz de 105 120 días se cumplen con al menos los 10 milímetros diarios más, como se ha descrito, en términos de distribución, intensidad de las lluvias, se generan adversidades en el manejo de este recurso propiamente en las obras de riego-drenaje. Abonado a este tema, se contempló el concepto de precipitación efectiva, que responde principalmente a un modelo de pérdidas y balance hídrico, al entender que no toda el agua llovida es efectiva y en un cultivo basado en agua, como lo es el arroz, no resulta digno de obviar. Principalmente al modelo de pérdidas generado por percolación profunda y filtración y escorrentía. Los modelos teóricos, en este caso, por ejemplo, lo utilizado por el Servicio de Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, reduce este valor hasta en un 41%. Este debería ser validado de mejor forma a partir de ensayos experimentales, ya que la práctica y lo que se refleja en la realidad no valida estos valores. Luego, con lo que fue oferta volumétrica de agua por servicio de riego, se inicia a partir de la diferenciación de 2 tipos de riego.
un riego de germinación y uno de mantenimiento. Y como los dos describen en su nombre, el primero busca una buena emergencia y germinación. El segundo, mantener una lámina de agua superficial durante el desarrollo vegetativo, etapas de floración y maduración final del cultivo. En este caso, el lote Inés presentó una condición de aprovechamiento de la humedad contenida en el suelo a lluvias antecedentes previo a la siembra. Por lo tanto, se realiza la comparación en el volumen de mantenimiento. Del gráfico se puede observar que hay tendencia a un valor homogéneo superior a los 15.500 metros cúbicos por hectárea, pero al contrastar estos valores con las horas riego y efectivas para llegar a ese volumen, en el caso de pitches de hasta 196 horas menos para un mismo volumen, refleja un módulo de riego superior en 2,34 litros por segundo por hectárea. Esto, comparado con Inés, es un 11,5% de más, y este valor ha sido validado dentro de la experiencia del Departamento de Riego y Drenaje, ya que se ha evidenciado que en el sistema de nivelación con taipas hay hasta un 15% de más en el agua utilizada. Por tanto, reunidos estos datos, se obtiene la obtención de los indicadores de eficiencia, sostenibilidad y productividad, iniciando con la eficiencia de riego global, definida como el producto, en este caso, de la eficiencia de conducción y aplicación para el lote en pitches. Se obtuvo la menor eficiencia asignada principalmente a lo que es el tipo de conducción, ya que en el lote Inés se cuenta con una condición de revestimiento en los canales, y en cuanto a la eficiencia de aplicación a un módulo mayor, también correspondió una descarga al pie del lote superior. Estas condiciones fueron analizadas bajo antecedentes únicamente de días a los riegos de mantenimiento. Continuando con el indicador de huella hídrica que responde al rendimiento del cultivo, se tiene que para el lote pitches en su variedad Cenomyza 20 resultó el mayor rendimiento en peso de saco limpio y seco. Sin embargo, el tipo del manejo del recurso agua genera que posea una huella hídrica total mayor en comparado al sistema dentro del lote Inés. Esto se ve reflejado también en el índice de escasez temporal, el cual es el que refleja el agua de drenaje, ya que por concepto, huella hídrica no contempla esa agua drenada, al entender que dentro del mismo sistema o aguas abajo de la cuenca se va a utilizar. Sin embargo, es un buen indicador para reflejar de forma temporal cuánto se ve comprometido el sistema. Comparado con el lote Inés, de un 67% en ese indicador de escasez, se reduce a un 57%, y se ve cómo se mejoran el aprovechamiento de los componentes de huella hídrica verde, definido por lluvias, y componente huella hídrica azul, definido por lo que serían las prácticas de riego. Seguido en productividad hídrica, se tiene que de forma agronómica la productividad del agua resulta superior. Los rendimientos de cultivos resultan hasta superiores del promedio nacional. Estos valores hablan de que se posee realmente el interés de forma agronómica por cumplir, más se pueden atender otros aspectos como lo sería la productividad económica y productividad social del agua, que buscan a la vez comparar y poner en términos de rentabilidad económica bajo las prácticas y adecuación de los lotes, así como la mano de obra utilizada para la gestión del agua misma. Luego, con lo que fue la evaluación de las prácticas de manejo del programa Aforos, se comparó con el reporte diario a cargo del supervisor de niveles y caudales del departamento. Se encontró una mayor diferencia en el lote pitches, en un 12,3%, comparado al reporte diario en el lote Inés en 2,6%. De la experiencia compartida en campo propiamente con el supervisor, se definió que la estimación de los caudales resulta con mayor complicación en el lote pitches, ya que en el lote Inés
por contar con la condición de revestimiento, resultó más fácil dimensionar y escalar el caudal que se conducía. Sin embargo, la forma de interpretar y estimar los caudales no resulta tan distante del método técnico, ya que el supervisor logra estimar a partir de la segmentación de la sección en corrientes individuales y hacer una sumatoria total. En cuanto a los otros lotes del esquema productivo, se siguió contando con que el sistema de taipas presentan los caudales unitarios mayores hasta 2,33 litros por segundos por hectárea, en contraste con los lotes nivelados de forma convencional, en los que hay registro en 2 litros por segundo, a una diferencia cercana a los 10% de más en el sistema de taipas, y como ya se ha descrito, hay evidencia de que se alcanza hasta un 15%. Reunidos todos los datos, tanto de monitoreo, condiciones de clima, del programa, foros, los requerimientos de cultivo, se construyen los escenarios de déficit hídrico. Si fuese por oferta pluviométrica, únicamente existiría un faltante de un 55,56%. El aporte únicamente debido por riego obtiene un déficit de un 20,63%, y es el complemento de estos dos que generan la oferta hídrica durante todo el ciclo y se alcanza en un 7% aproximadamente. Esto en la práctica no tuvo implicaciones, no se muestran evidencias de realmente comprometer un sistema, más siempre es importante contar con estos escenarios a partir de lo que realmente se consume y en lo que se puede llegar a construir, ya que esta línea de oferta se maneja bajo el promedio en eficiencias que se obtiene. A una eficiencia mayor, el sistema deja de ser mayormente comprometido. Finalmente, al analizar algunos aspectos, se tienen de forma perspectiva en el término social, ambiental y económico. En cuanto a esto, Prospectiva es una herramienta de observación y anticipación de lo que puede ocurrir a mediano o largo plazo. De esto, lo más importante es encontrar ese indicador de seguimiento que pueda permitir la revisión continua de estos aspectos, así como la construcción de ese futuro escenario en el que se valide la hipótesis, y finalmente presentar un material de apoyo que pueda ser guía y a la vez mejora continua para la toma de decisiones. En el aspecto social se tuvo las relaciones de poder existentes en la forma organizacional del trabajo, ya que estos resulta a través de los supervisores y agüeros su participación en, las discusiones y además en la toma de decisiones importantes. Luego, desde el aspecto económico, todo lo que comprende todo lo que comprende el régimen hidrológico y la revisión de la oferta de servicio de riego para validar tanto las prácticas y determinar el costo que puede implicar esa transición de cobro hacia uno volumétrico. Como materiales de apoyo para estos dos, se tuvo la construcción de una memoria de aforos en formato de hoja de cálculo, con intención de ser convertida en aplicación móvil. Esta herramienta fue utilizada junto al supervisor en campo, fue validada, utilizada por él, y se obtuvieron buenos resultados en la práctica, así como un panel de visualización de los consumos de un histórico desde el año 2014 hasta el 2021, en el cual para todos los lotes en teoría se muestran los consumos, así como los módulos de riego según el año y por lote. Como conclusiones, se encontró una gran variabilidad en el uso de materias y parámetros de producción dentro del área experimental, lo que permitió obtener un área representativa, identificación de esas tendencias y diferencias dentro del sistema tan diverso que se tiene en la producción arrocera. La comprensión del régimen pluviométrico definió un sistema influenciado, como se vio, por la distribución, intensidad, y en términos de disponibilidad de las precipitaciones se cumple de forma preliminar con los requerimientos del cultivo. También existieron condiciones óptimas para establecer un registro técnico de la oferta real de agua por servicio de riego.
lo que da paso a generar la experiencia en las prácticas de aforo continua, herramientas de apoyo, así como los registros y actualización de cada base de datos. Luego, la obtención de los indicadores evaluados marcó un antecedente hacia la estandarización de las medidas. Esto para hacer comparables las operaciones agrícolas y favorecer a la toma de decisiones futuras respaldadas técnicamente. Y desde el punto de vista de perspectiva se definió la sostenibilidad y rentabilidad del sistema para la época de invierno. El planteamiento de los indicadores de seguimiento y las herramientas de apoyo lo que pretenden es buscar esas tendencias y alinearse a las políticas como usuarios del distrito de Río Arenal Tempisque. Como recomendaciones, se debe aplicar un modelo de precipitación efectiva a partir de pruebas de campo, como lo es las curvas de retención de humedad, infiltración y percolación profunda, para no depender de algún modelo teórico o de algún porcentaje fiable que desestime o sobreestime, en su caso, la lluvia efectiva para el desarrollo del cultivo. Luego, también aplicar el marco metodológico de este proyecto para la época de verano, ya para validar hipótesis que se tienen a primera entrada, como la mejora en la eficiencia de riego, también como una mejor valoración en los indicadores de huella hídrica y productividad al encontrar mayores rendimientos en la época de verano, y servir de complemento para tener un marco global de todo el sistema operativo de forma anual. Y finalmente, identificar tendencias de consumo hídrico, así como esa comprensión del sistema para establecer los umbrales o necesidades reales de riego para la gestión del agua concesionada y ofertada para toda la empresa. Y eso sería de mi parte.